Buenos días, junto con mis compañeros Oscar Hernández, Fabio Castellanos y yo, Sofía Guevara, les presentamos el proyecto acerca del equilibrio térmico de un gas ideal usando Molecular Dynamics. La idea del proyecto es simular un sistema de partículas que reboten entre ellas y con las paredes del contenedor. Aquí no va a actuar la aceleración de la gravedad. La simulación inicia con posiciones aleatorias diferentes y velocidades en direcciones aleatorias, y las rapideces compatibles con el teorema de equipartición a una temperatura T. Comencemos con adentrarnos un poco más en la parte teórica de este proyecto. Primero, hablemos un poco acerca del teorema de equipartición. La idea central del teorema es que, en equilibrio térmico, la energía se va a repartir en partes iguales entre sus varias formas. En este caso, se cumplirá este teorema cuando se estabilice la distribución de velocidades y la presión en las paredes laterales. Después de que se estabilice el gas, se debería tener una distribución de Maxwell-Boltzmann. Esta es una distribución de probabilidad de las velocidades de un gas asociado a la estadística de Maxwell-Boltzmann. Como se ve en este gráfico, tomaremos diferentes distribuciones para diferentes temperaturas, pues de acuerdo a eso se comportan las velocidades de las partículas. Sin embargo, nosotros por la programación que realizamos veremos algo como se ve en la figura de la derecha, que es una buena aproximación y puede tomarse como una distribución de Maxwell-Boltzmann. En el eje X tendremos las velocidades y en el Y el número de partículas. Ahora bien, miremos las colisiones que se generan por ahora solo con la partícula y el contenedor. Aquí vemos una partícula con una posición P y velocidad v aleatoria. Su posición cambia en un delta t, por lo que la siguiente posición y velocidad se describirá con las ecuaciones que aparecen en pantalla. Además, en el choque con las paredes, la velocidad cambiará de dirección, pues vamos a asumir que se mantiene una colisión totalmente elástica, como podemos ver en pantalla. La primera ecuación será para un choque con la pared derecha o izquierda, y la segunda arriba o abajo. Ahora tenemos que diseñar una forma en que las partículas detecten que colisionaron. Esta vez necesitamos por lo menos dos partículas. Lo más apto para dar solución a esto es por medio de un condicional, pues sabemos que dos partículas van a chocar cuando la distancia entre los centros de las partículas sea menor que la suma de sus radios. Para poder describir correctamente la velocidad después de la colisión, es necesario tener claro los radios y las masas. Para esto necesitamos la conservación del momento y energía, para, finalmente, encontrar las relaciones que vemos en pantalla. Sin embargo, para simplificar un poco, nosotros usaremos el mismo radio y la misma masa. Ya sabiendo un poco más acerca de la teoría, centrémonos en el código. Les hablaremos de las funciones que usamos y cómo las implementamos. Nuestro código está modularizado en cuatro partes. La primera es la declaración de funciones, después la función main, todas las funciones empleadas y finalmente una prueba que realizamos para testear diferentes aspectos, como por ejemplo los números aleatorios. Miremos en detalle las funciones. En la función creación de posiciones 2, o sea, corregida, lo que se hace es simplemente darle un valor aleatorio entre 0 y L, el largo de la caja, tanto al X como al Y de cada partícula, verificando que éstas no se superpongan entre sí. Este proceso no se puede optimizar en paralelo, debido a que podrían escribirse dos partículas a la vez que tengan la misma posición, por lo que es necesario dejarlo serial. En la función creación de velocidades 2 se crea una velocidad de módulo 1 para cada partícula y luego esta se multiplica por la velocidad media que predice el teorema de equipartición de la energía. Es decir, que cada partícula va a empezar con exactamente la misma velocidad y luego veremos cómo se distribuyen. En la función paso paralelo, lo primero que se hace es crear un vector copia idéntico al vector que contenía antes las velocidades. Después de esto, se identifica dentro de un for que recorre todas las partículas si hay un choque con alguna otra partícula del sistema. O sea, si la distancia entre dos de ellas es menor que dos veces su radio. De esta forma se escribe sobre el vector copia las nuevas velocidades que tendrán estas partículas después de colisionar. Este proceso se hace en paralelo para así reducir considerablemente el tiempo de cómputo. Y la razón del vector copia es evitar los data race. Luego de esto, cuando ya se tienen todas las velocidades post colisión,
Se sobrescribe el vector velocidades con los valores que tiene ahora el vector copia y se pasa a la función que calcula su posición siguiente. En la posición siguiente implementamos las ecuaciones vistas en la primera parte. También se tiene en cuenta la posición en caso de que choque con la pared, pues se implementan condicionales para que se refleje con la misma. Para el momento con la pared vamos a tener en cuenta que en caso de que haya algún choque, la velocidad va a cambiar de dirección. Con estas funciones vamos a darle la instrucción a GNUplot para que grafique e implementaremos funciones para generar los números aleatorios necesarios en las condiciones iniciales. La función momento con partícula paralelo se encarga de calcular el momento que se transfieren dos partículas cuando se cumple la condición de choque. Y pues recordando que el efecto de una colisión elástica entre dos cuerpos no rotantes de la misma masa es el intercambio del momento en la dirección del choque, el efecto se reduce a expresar esta componente en la dirección del choque e intercambiarla entre los dos cuerpos. Así que simplemente tomamos el producto punto entre la diferencia de velocidades de las partículas y el vector unitario que apunta de una partícula a la otra y luego se suma en esa misma dirección a la velocidad de cada partícula. Finalmente tenemos la función que nos realiza la distribución que existe en la caja y se compara con la función teórica. Para esto también será necesario saber en qué caja del histograma cae la partícula. Por eso implementamos la última función llamada caja donde cae. Ahora hablaremos de las dificultades que tuvimos y las soluciones que implementamos. Por la forma en que se estructuró el programa, la corrección de la posición y del momento de las partículas que rebotan con las paredes se implementó por separado. En principio no hay problema con esto, pero originalmente las partículas al rebotar podían quedar atrapadas cerca de la pared, en vez de rebotar como en un billar. La causa era que la corrección se venía haciendo con una cantidad fija y se corrigió haciendo un rebote elástico apropiado con la pared. O sea, a las partículas se les invierte tanto el momento como la posición normal a la pared. Debido a que las gráficas debían ser comparadas con una curva teórica, era necesario darle una masa a las partículas para poder graficar su distribución de Maxwell-Boltzmann. Finalmente, como estamos en la condición de gas ideal, se decidió darles la masa de una molécula dentro de un mol de oxígeno. Además, fue necesario probar con diferentes radios, longitudes de caja, tiempos de pasos y demás para poder encontrar los valores adecuados para la simulación, teniendo en cuenta que la mayor precisión computacional está entre 0 y 1. Peleamos durante mucho tiempo con los errores arrojados por el sanitizer "-f sanitize = thread". Después de testearlo, resultó ser que el sanitizer no es compatible con el comando omp parallel for, a pesar de que este esté bien implementado. Creíamos que estábamos cometiendo un error, pero al final no era nuestra culpa. Este trabajo en principio podría parecer fácil, pues solamente estamos aplicando mecánica newtoniana, pero la implementación para varias partículas se vuelve increíblemente complicada para que funcione correctamente. Debido a esto, se empezó con un código serial en donde supiéramos bien qué se está haciendo. Así pues, su paralelización fue una tarea complicada y después de intentar varios métodos, el que arrojaba trayectorias más realistas y resultados finales mejores fue utilizar OMP Parallel For dentro de las funciones que consumía la mayor parte del tiempo. Finalmente llegamos a los siguientes resultados. Se aprecia como todas las partículas tienen la misma velocidad al principio, pero debido al ángulo con el que chocan, sus velocidades varían sin alterar el momento total del sistema. Miremos un poquito más de cerca estos choques. Centrándonos en los histogramas, se tiene que, variando la temperatura y el número de partículas, podemos ver la dinámica que tienen las partículas de acuerdo a su temperatura. Y además que, asumiendo el teorema de equipartición, según los histogramas, podemos concluir que la distribución de velocidades se aproxima a una del tipo Maxwell-Boltzmann, pues siguen el comportamiento teórico.